Atentos, preparados, intro, Factor FinTech Podcast, toma 1. Acción. Estamos con Alejandro Toiber, que es Country Manager de una fintech mexicana con orígenes latinoamericanos, que pues hace que sigamos con esta eterna unión que tenemos todos los países de Latinoamérica, y vamos a tratar un tema bastante peculiar que ahorita les platico. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias y gracias por invitarme al espacio y a tu auditorio. Pues excelente, y hoy quiero que sepan que vamos a tratar el tema de inclusión financiera, diría yo, como pues más complejo en México, ¿no? Que es el financiamiento a las pymes, o cómo las pymes acceden a crédito, porque partiendo de que al menos en México las pymes son el principal motor para otorgar fuerza de trabajo, para otorgar empleos pues a muchas personas que vivimos aquí en México, ¿no? Sí, no, la verdad es que como comentas, en México las pymes aportan más de la mitad del PIB, generan más del 70% de los empleos, y esta radiografía que mencionas no solo es en México, ¿no? Si uno vemos países como Chile, Colombia, Brasil, se repiten estas estadísticas de diferente manera. La importancia de las pymes en la economía de Latinoamérica es clara, pero sobre todo también muchos de los problemas que tienen estas empresas de acceso a financiamiento también se repiten en la región. Y aunque, como mencionabas, Zeppelin es una empresa que nace en Chile en el año 2019, llegamos a México a finales del año 2020 con el mismo objetivo de resolver los dolores y los problemas que tienen las empresas en la región, y obviamente enfocados en la pequeña y la mediana empresa. Y es que acá pues creo que el dolor, no sé si, o sea, es que es complicado, ¿no? Acá creo que, digo, en toda Latinoamérica sucede bastante por todo el tema del nearshoring, ¿no? Que pues grandes empresas migran operaciones a nuestro país o a los países de Latinoamérica, y pues empresarios, emprendedores, etcétera, fundan empresas aquí con el objetivo de proveer a estas grandes empresas servicios. Sin embargo, acá entra, creo que un tema que aquí pues sí me gustaría como un poco que ahondaras bastante, porque acá nos gusta como que el usuario entienda el problema más a fondo, ¿no? El problema que tienen la liquidez, las pymes o las pequeñas empresas, los empresarios, los emprendedores, que es, como dices, un punto de dolor bastante importante, ¿no? Sí, no, la realidad es de que cuando uno ve las estadísticas de las empresas que cierran en México, y siempre hemos visto esta estadística que alguna vez ha publicado, que 8 de cada 10 empresas quiebran en el año 5, o estas estadísticas donde las empresas cierran, cuando uno se empieza realmente a ver por qué cierran las empresas, ¿qué es lo que pasa? ¿Son malas ideas? ¿Son negocios que no funcionan? ¿Se quedan sin acceso a capital? ¿No tienen acceso a financiamiento? A lo mejor sus clientes no les pagan, o sus proveedores no les surten. Cuando uno ve la mayoría de los casos, es por falta de liquidez, ¿no? Yo siempre digo que una empresa, por ejemplo, sin liquidez no puede vivir, es como quedarte sin aire. Sí. Y justamente tenemos una obligación como sistema financiero, como entidades financieras, de ayudar y potenciar estas empresas, ¿no? Uno de los objetivos que nosotros tenemos como compañía no nada más es dotarlas de financiamiento, sino de inteligencia en tiempo real, porque es algo que les falta mucho a las empresas, es esa madurez de entender bien cómo están sus cuentas por pagar, sus cuentas por cobrar, la relación con sus proveedores, la relación con sus clientes, cuándo tienen que pagar, cuándo tienen que cobrar, cómo lo tienen que hacer. Precisamente organizar su información y tomar decisiones en tiempo real, y también tener acceso a financiamiento, es lo que hace que una empresa sea exitosa, crezca y tenga mejores clientes, mejores proveedores, y precisamente no sea parte de esta estadística, ¿no? Y es algo que se repite en toda Latinoamérica, y como mencionas, en la parte de nearshoring, para que una empresa internacional o una empresa grande, global en México, necesita una red de proveeduría.
Y esa red de proveeduría necesariamente tiene que ser local, por un tema de costos, por un tema de cercanía. Y justamente eso es el nearshoring. El nearshoring es estar cerca de tu cliente final, ¿no? Y que incluso pues también tiene que ver hasta con el tipo de cambio, ¿no? Que evidentemente si una empresa en México o en Colombia hace pues como toda su cadena de suministro, evidentemente habrá con unos que de manera forzosa tenga que ser en el extranjero, pero pues mucho es como girar dentro de la economía local y aquí pues este acceso al crédito creo que tiene que ser flexible, ¿no? Tendría que ser un poco más entendido a la medida de la operación de cada empresa, no solo como pues un producto estático de yo te ofrezco tanta cantidad, este es eh, tu CAT, esto es lo que vas a tener que pagar al final del día, ¿no? O sea, acá más o menos cómo ejecutan su modelo para hacer el análisis crediticio de las empresas y que éstas puedan acceder de manera más sencilla a un crédito con ustedes. Sí, justo creo que le diste muy bien al clavo, ¿no? México es uno de los países, hemos crecido, según estaba ahí leyendo un estudio de Harvard, hemos crecido 5 niveles en el índice de complejidad. ¿Qué significa que hemos crecido en el índice de complejidad? México es una de las economías más complejas de la región. ¿Qué significa? Que en México está bien diversificada la economía. Tenemos empresas de todos los sectores, de todos los giros. Las empresas tienen cierto nivel de tecnicidad o de trabajadores que tienen cierto nivel de skills que bien específicas. Y justo a tu pregunta es muy importante que en las pymes, a diferencia de los mercados de consumo más masivos, uno tiene que entender cada empresa, porque cada empresa tiene un flujo de caja distinto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en alguna empresa que le surta al sector automotriz, a lo mejor en el centro del país, ¿no? En Guanajuato, San Luis Potosí, o una empresa, por ejemplo, que está en el sur, que a lo mejor se dedica al sector turismo, hoteles, ¿no? O está en el norte y que se dedica al sector industrial, por ejemplo, metalúrgico, etcétera. Tienen diferentes ciclos de conversiones de caja, tienen diferentes formas en las que se relacionan con sus proveedores, con sus clientes. Algunas venden a crédito, algunas no, algunas les pagan a crédito, algunas no. Los tiempos son distintos. Y justo entender esa complejidad como entidades financieras a través de la tecnología, la inteligencia artificial, poder entender el ciclo de caja y poder desarrollar herramientas y productos especializados para estas empresas es justo una ventaja competitiva, ¿no? No nada más se trata de dotarlas de financiamiento, se trata de darle financiamiento inteligente, verdaderamente crearles productos que en tiempo real les permitan generar esa liquidez que necesitan para crecer, continuar sus operaciones y sobre todo, pues, ser empresas mucho más sólidas. Oye, y acá para traducirle un poco a los empresarios que seguramente nos verán ya que salga el capítulo, ¿cómo sería un poco el flujo de este análisis a la empresa que tú quieras, ¿no? En particular, si quieres, como planteemos pues una empresa hipotética, ¿qué pasos siguen ustedes para hacer este análisis? Mira, te voy a contar el caso de una empresa real para que sea muy interesante. Nosotros trabajamos con un retailer que tiene varios puntos de venta en la República, tiene más de 1,000 puntos de venta. Y este retailer tiene diferentes proveedores que le surten diferentes bienes. Y hay un proveedor en particular que le vendía nueces a este retailer. Y este retailer está acostumbrado a pagarle a sus proveedores a 120 días, ¿no? Proveedor de que le venden nueces, le entrega en su centro de distribución, en su sede las nueces, le reciben la orden de compra, la factura, pero 120 días después le pagan. Pero esta persona que compra las nueces, la gente a la que se las compra no le dan 120 días para pagar, y no nada más son 120 días. Tiene que comprar las nueces, tiene que hacer su proceso de empaquetado, de etiquetado, de distribución. Entonces, imagínate, son 30 días más 120 días entre que entregas y que empiezan a pagar. Esos 150 días, tú ya entregaste el producto, ya tuviste que pagar nóminas, renta, tu insumo, etiquetados, empaques. ¿De dónde sale ese dinero? Necesitas capital. Pero pensemos que las empresas pequeñas y medianas no tienen capital. Justamente ese es el problema, que requieren acceso a financiamiento para poder, digamos, tener suficiente flujo efectivo para poder hacer frente a comprar la nuez, a empaquetarla, etiquetarla, cubrir los costos y aguantar también esos 120, 150 días, porque no puedes dejar de pagar la nómina, no puedes dejar de pagar la renta. Entonces, ¿qué hace una empresa como nosotros? Nosotros lo que hacemos es ayudamos a esa empresa a través de nuestra tecnología y a través de nuestro sistema en tiempo real totalmente digital puede
anticipar esa cuenta por cobrar. ¿Qué quiere decir? Nosotros le adelantamos el importe que va a recibir por esa factura y nosotros 150 días después, 120 días después recibimos el flujo. ¿Qué hacemos? Primero le damos un producto financiero específico porque el cliente puede seleccionar cuántos días financiar con nosotros. Nosotros podemos hacer un financiamiento desde 10 días y podemos ir hasta 150 días. Entonces es un producto tailor-made y súper personalizado. Y luego, ¿qué pasa con la tasa? El cliente solo va a pagar por los días que efectivamente necesite el dinero. Si el cliente no necesita un crédito a 3 meses, si el cliente necesita un crédito a un mes, va a pagar un mes. Si el cliente necesita un producto a más largo plazo, va a pagar ese plazo. Pero de esa manera lo que haces es eficientas tu costo y tampoco se vuelve un interés compuesto. Ese tipo de productos lo hacemos tanto en las cuentas por pagar, por cobrar, y ahora piensa también en las cuentas por pagar. Tú imagínate por una empresa, por ejemplo, que compra, hablando del nearshoring, que tiene que comprar un insumo, una materia prima en el extranjero. Y ese proveedor no le da crédito. Ese proveedor le dice, ¿quieres que te entregue? Me pagas. Pero esa empresa tiene que comprar todo ese insumo, a lo mejor desarrollarlo, transformarlo en su planta, para luego venderlo. ¿Cómo le paga al proveedor si no ha vendido el producto? Tiene que financiarlo. Ahí es donde también nosotros apoyamos a las empresas. ¿Cómo? Les ayudamos a postergar sus cuentas por pagar. Nosotros les ayudamos a pagar a esos proveedores, les damos ese plazo que necesitan para recibir la mercancía, transformarla, venderla a su cliente y poder tener ese flujo de caja que necesitan para crecer. Y acá, ¿qué papel juega la morosidad, ¿no? Digamos, porque como lo planteas, pues creo que es un producto bastante honesto al ayudar a que una empresa pues tenga liquidez, ¿no? Sin embargo, evidentemente ustedes deben de hacer un análisis previo de la empresa, pues para sacar todos los indicadores y evitar pues una tasa de morosidad alta, ¿no? Acá, ¿cómo juegan con esta? Justo es uno de los temas fuertes, digamos, que tenemos Sí, totalmente. dentro de Zeppelin y es algo que nos enfocamos todos los días. Algo que nosotros creo que hemos hecho distinto es que nosotros, aparte de hacer un análisis de riesgo tradicional, de a lo mejor revisar el buró de crédito, revisar los documentos legales, revisar a lo mejor burós legales o documentos legales, nosotros revisamos a la empresa y vemos la relación que tiene con sus proveedores y sus clientes. Déjame ponerte un ejemplo. Algo que es bien relevante en la pyme, y más empresas que a lo mejor no tienen tantos años de operación, es entender quién es su entorno, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores. Déjame ponerte un ejemplo. Tú imagínate que tienes una pyme, pero que dentro de uno de sus clientes más importantes, a lo mejor está un retailer muy grande, esas tiendas gigantes sí, que son almacenes inmensos. Y a lo mejor lleva trabajando con esa empresa año y medio, todos los meses le vende, todos los meses le paga, le vende un producto súper bueno, ¿no? Que es un producto de buena rotación, que no tiene ciclicidad, que no hay mucha estacionalidad, que es un producto, digamos, que no es de temporada, sino es un producto que se vende de manera general. Esa empresa, para poder haber trabajado con un retailer de ese tamaño, probablemente tenga que tener procesos, calidad, personal, tiempos de entrega, muchas cosas para que ese retailer grandote haya aceptado y siga trabajando con él. Porque imagínate, una empresa de esas le quedas mal con entrega, probablemente sí, no te vuelven a ordenar. Entonces, nosotros cuando revisamos la empresa, no nada más revisamos la parte tradicional que mencionaba, sino revisamos también su entorno, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, desde cuándo les vende, desde cuándo les compra, qué les vende, cada cuánto. Ese producto que les compra y les vende es un producto muy especializado o es un producto no especializado o es un producto estacional. Toda esa información nos permite entender las relaciones que tienen las empresas con las otras empresas. Cuando tú ves una empresa, y hagamos la analogía con las personas, cuando tú ves que una empresa le vende a puras empresas AAA y sus proveedores son AAA, o trabaja con empresas que a lo mejor no son AAA, pero le venden a empresas AAA, que son empresas que le venden a AAA, entonces, naturalmente, el entorno en el que es esta empresa es un buen entorno, es un buen ecosistema. Y justo utilizamos esa información para hacer ese underwriting, para hacer ese acreditamiento a las empresas, incorporamos esos datos en el análisis de crédito que ya hacemos más tradicional y nos permite no nada más financiar mejor a las empresas, sino también financiar empresas que a lo mejor no podrían acceder
a un financiamiento a través de un crédito tradicional, o porque no tienen los años de operación, o porque no tienen el historial de buro de crédito, o porque a lo mejor son empresas nuevas. Justo eso. Y que aquí creo que entraría, no sé qué opines, un tema bastante importante que, pues todos a medida que pasa el tiempo nos vamos haciendo usuarios más tecnológicos. Tanto los bancos, las fintechs evidentemente ni se diga, pero creo que las pymes también viven un poco este proceso y creo que valdría la pena, y esto sí, y aquí pues qué gusto que pues estemos platicando de esto, creo que todavía no hay una cultura bastante amplia del crédito, ¿no? No hay, creo que, apertura a revisar distintas opciones de financiamiento que pueden tener las pymes o pues, incluso hasta los usuarios. Y este tema es pues totalmente parte de inclusión financiera, ¿no? Porque si hablamos de que las pymes mueven pues más del 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país, evidentemente el financiamiento que tengan es un problema incluso hasta social, ¿no? Sí, y pensemos que las empresas, hoy en día las pymes, no es de que, digo, cuando vemos las métricas de que alrededor del 20% tienen acceso a financiamiento, todas las que no tienen acceso a financiamiento, a lo mejor sí lo tienen, pero a través de medios no óptimos, ¿no? Yo conozco... O medios no regulados, ¿no? Sí, Esto o no regulados, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, muchos dueños de empresa que se financian con su tarjeta de crédito. O sea, que tienen su pyme, pero lo que usan de capital de trabajo es su tarjeta de crédito, o un crédito personal, o una hipoteca, o un crédito de casa, ¿no? Que son créditos, productos financieros que no están hechos para empresas, ¿no? O incluso hasta con mismos colegas, ¿no? Claro, o amigos o familiares. Y es muy ineficiente porque Sí. normalmente son tasas mucho más caras. No son productos que estén especialmente diseñados para el ciclo de conversión de efectivo de las empresas. Y también son productos a veces de largo plazo, porque pensemos que la mayoría de las empresas no necesitan productos de largo plazo. Y nosotros acabamos de lanzar un producto de crédito simple, que es un producto más de mediano plazo, que no es como el factoraje, no es tan corto, ¿no? Que está enfocado, por ejemplo, para empresas que necesitan financiamiento para adquisición de activo, que probablemente esos requiere más plazo. Pero pensemos que la mayoría de las empresas tampoco necesitan un financiamiento a 5 años. Sí, ¿no? Necesitan probablemente, oye, es que le vendí a mi cliente, no me ha pagado, y este cliente representa el 40-50% de mis ventas y necesito liquidez. O sea, me va a pagar, pero me paga en 2 meses. O sea, y piensen en amigos o en gente que conocen que tienen empresas. Esto pasa todos los días. O de que, oye, ¿sabes qué? Es que le toque pagar en un restaurante, le toque pagar al proveedor de comida. Incluso la nómina, ¿no? Sí, pero pues es que no he vendido la comida. Toque pagar la comida, pero no la has vendido, porque apenas la compraste. La vas a vender a lo mejor al siguiente día o en un par de días. ¿Cómo le pagas la comida si no la has vendido? Justo esos son los problemas de flujo de efectivo. No hay nosotros le llamamos que las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar no se hablan bien. Siempre hay un mismatch, hay un desfase. Y este desfase te produce las necesidades de capital de trabajo, que justo es lo que estamos buscando resolver. ¿Y acá no crees que también tenga que ver con un tema en el cual el dueño de la pyme, el empresario, el emprendedor, tenga un prejuicio con el crédito? Con el tema de que puede ser que sea más fácil que yo me endeude con una entidad financiera a que mejor le pido prestado a un amigo y con este amigo en teoría no me voy a endeudar o no voy a quedar mal. Al final de cuentas puedes no pagarle, pero está, creo yo, también este tabú de que con la entidad te vas a endeudar más, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto mucho en los empresarios es de que hay una idea preconcebida de que ¿quién le gusta ir a una sucursal de banco? ¿No? O sea, yo no conozco a nadie que diga, ay, hoy me toca ir a la sucursal, qué feliz soy, ¿no? La realidad es de que creo que es muy ineficiente el sistema financiero. Y luego vas y son miles de requisitos y llévalos, imprímelos y déjaselos al ejecutivo y regresa en una semana y te digo cómo va tu crédito y no te aprobaron o me pidieron más documentos y ya pasó un mes y para cuando tú ya necesitas la lana, ya la dejaste de necesitar, ya te fuiste mejor con tu amigo. O solo te prestan el 20% Sí, de lo que requerías. O no te prestan, la mayoría de los casos no les prestan. ¿No? Oye, es que no cumples este requisito para prestarte. Oye, pero es que acabo de abrir la empresa hace 8 meses, estamos creciendo, vamos bien, tenemos buenos clientes, buenos proveedores. Sí, pero no tienes al menos 2 años de historial en buró. Bueno, ¿cómo voy a hacer historial en buró si no puedo acceder a un crédito? ¿No? O sea, justo es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, ¿qué construimos nosotros?
Hicimos un proceso donde las empresas se pueden registrar totalmente digital. En 20 minutos ya están registradas. Las aprobamos digitalmente, no tienen que ir a ninguna sucursal. Pueden operar 100% en línea y en tiempo real. Y para las empresas que están construyendo ese historial, tenemos productos para ellos. Tenemos una forma de que podemos ayudar a estas empresas a darles visibilidad en tiempo real. Cuando tú te registras con nosotros en Cepelin, tú puedes acceder a tiempo real a tu información. Puedes entender tus proveedores, tus clientes, nos conectamos a tu información del SAT, nos conectamos a diferentes fuentes de información, te damos inteligencia, te damos insights, usamos inteligencia artificial para procesar esa información con modelos propios que están autocontenidos, que son confidenciales, digamos, no exponemos tu información de ninguna manera a fuentes públicas o a sistemas públicos, y te damos inteligencia de negocio, te damos insights, te decimos, oye, ¿sabes qué? La próxima semana que le tienes que cobrar esta factura a este retailer, vas a tener exceso de liquidez, entonces es buen momento para que a lo mejor pagues o anticipes estas cuentas por cobrar, por pagar que tienes. O a lo mejor en 2 semanas vas a tener un problema de liquidez. Entonces, ¿sabes qué? Probablemente hace sentido que esta factura que vendiste, que no te la van a pagar hoy, que te la pagan en 120 días, a lo mejor te conviene anticiparla. Justo esa inteligencia se las damos en tiempo real. Tú piensas que las pymes, cuando tú ves un estado financiero de una empresa, principalmente una pyme, es una foto en el tiempo. Y es poco representativa de la realidad, y más en una pyme, ¿no? Y más porque en una pyme, pues el problema está en que el dueño, pues tiene que ser, además de dueño, director general, ¿no? Y tiene Claro. que ser CFO, y también tiene que estar haciendo marketing, y tiene que estar cobrando. Claro, no, son pocas personas. Oye, Alejandro, y acá viene un problema bastante grande en la operación de una pyme, ¿no? Porque en una pyme el dueño es el director general, es el CFO, es el director de operaciones, lleva la contabilidad, no sé, aquí, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, no, la realidad es de que las empresas, las pymes principalmente, tienen pocas manos, ¿no? Y justo ahí, por eso insistimos tanto con el tema de tecnología, ¿no? La tecnología es un habilitador, es una palanca bien importante para las empresas para que puedan crecer, ¿no? Estás en una empresa donde el dueño es contador, vendedor, el de finanzas, el que se encarga de los créditos, y aparte tiene que hacer todo eso al mismo tiempo y aparte tiene que vender. Difícil, ¿no? Sí, no te da la vida. Justo la tecnología nos permite ser más eficientes y nos permite automatizar tareas, automatizar flujos. Y justo lo que hemos puesto nosotros con nuestro grano de arena es, bueno, vamos a ayudar a las empresas a que el tema de financiamiento lo pueda hacer el dueño en la noche estando en su casa y pueda programar todos los pagos y todas sus operaciones de la semana, del mes, para que no tenga que estar todo el día pensando en esto. Justo es una de las cosas que hemos desarrollado. Y eso todo vive en su plataforma. Totalmente online, 24/7, y lo puede hacer desde su computadora o cualquier dispositivo. Que ya es básicamente ya no tendría como algún contacto físico con ustedes, sino que desde su dashboard ya la empresa, o más bien el dueño, pues agiliza todos estos procesos, ¿no? Sí, a ver, nuestros clientes siempre pueden hablar con alguien si así lo desean. Tenemos ejecutivos asignados, lo pueden ver en su plataforma, pueden contactarse directamente con él a través de WhatsApp, pueden marcarle, tienen un ejecutivo asignado. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes optan por operar automáticamente. La plataforma es muy fácil de usar. La gente entra los clientes, pueden tener diferentes perfiles, seleccionan sus facturas, pueden aplicar para un crédito, solicitan el financiamiento y obtienen su dinero en tiempo real, firman los documentos también a través de la plataforma. Oye, aquí creo que ese es como uno de los puntos débiles de las fintechs hoy en día, ¿no? O sea, de las grandes fintechs que ya creo que de tantos usuarios, pues se les ha saturado el tema de la atención al cliente, ¿no? Pero pues acá voy un poco más con un punto débil, creo que bastante grande del sistema financiero mexicano con respecto a lo que pues, platicábamos hace un rato en el detrás de cámaras, sobre el caso tan específico de que en México solamente el 21% de empresas tiene acceso a créditos, ¿no? Sí, no, la realidad es de que, este porcentaje que si bien comentábamos en Latinoamérica es de los más bajos, pero yo sí creo que aparte de los canales digitales, que obviamente tienen que ser súper eficientes y hay que buscar que los clientes se puedan autoatender a través de los canales digitales, tienes que tener canales de atención también, digamos, suficientemente robustos. Por si un cliente tiene una duda, quiere hablar con alguien, se traba,
yo sí creo que hay que hacerle fácil la vida al empresario mexicano, ¿no? Buscamos que los clientes se puedan autoatender. Creo que es bueno que el cliente pueda satisfacer sus necesidades sin necesidad de estar hablando con alguien para que lo pueda hacer 24/7 al momento que él quiera. Pero también creo que tienes que tener buenos canales de atención de, oye, el cliente quiere preguntarte una duda, no lo entiende, no sabe, necesita una asesoría. Creo que es bien importante como empresas que seamos muy claras y vocales de que existen también esos canales y están disponibles para el usuario que lo requiera. Y pues un poco abordando este tema sobre la agilización de los procesos crediticios, eh, no sé, aquí qué recomendaciones tú podrías darle a una pyme para que accedan a un crédito, digo, en cuanto pues, a sus estados financieros, en cuanto a su operación. Yo creo que lo más importante es entender primero para qué necesitas ese financiamiento, ¿no? Si estás buscando adquirir activo fijo, inversión, o estás buscando sencillamente liquidez, ¿no? O sea, tienes proveedores, tienes clientes que no te pagan o tienes que pagarles de contado y necesitas liquidez para mantener tus operaciones. Y que busquen socios confiables, digo, nosotros siempre hemos ayudado a las empresas que puedan darles una solución digital, transparente, eficiente, a buen costo, porque es bien importante hablar también de eso, ¿no? Tenemos que buscar que las pymes se financien a buena tasa. No nada más es darles acceso al financiamiento, sino ser muy competitivos también con el pricing. Entonces, creo que eso es en lo que se deben enfocar las empresas. Obviamente el tema de estados financieros, yo te diría, muchas de las empresas no los tienen, ¿no? Y también, ¿qué tan reveladores son los estados financieros de una pyme, de una pequeña empresa que a lo mejor tiene un año de operaciones o menos de un año? Puede ni los tiene o no son muy reveladores. Entonces, justo creo que socios como nosotros nos hemos adaptado a estas condiciones de mercado de, bueno, ok, a lo mejor no tienes toda la información, pero te ayudo a generarla con mis motores, con mi inteligencia, te ayudo a hacerla para que la tengas en orden y puedas aplicar Y para aquí, por financiamiento. ejemplo, ¿a qué modelos optan ustedes para hacer el análisis de la empresa? Nosotros tenemos modelos propios, usamos más de modelos de Machine Learning que hemos desarrollado para diferentes industrias, segmentos, tamaños. Utilizamos inteligencia artificial de manera in-house para poder elaborar estos análisis. Usamos información, digamos, tradicional como información de buro de crédito, etcétera, pero esa información la procesamos a través de nuestro underwriting, ¿no? Y Sí, sí, más tenemos, bien haces el análisis claro, crediticio en forma y no... claro, pero lo hacemos de una manera distinta. No quiere decir que no veamos, digamos, oye, cuánta deuda tiene en buró, si tiene atraso en buró, sí que no lo veamos. Lo que significa es que el análisis lo hacemos de manera distinta, lo que nos permite tener una visión, una foto mucho más clara de la empresa. Tú piensas que mucha de la información que usan tradicionalmente los bancos o las entidades financieras más analógicas es fotos, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, tu buró de crédito es una foto, ¿no? Tu estado financiero es una foto, un cierre de mes es una foto, son fotos. Nosotros con toda la inteligencia y toda la tecnología podemos tener películas, información en tiempo real de tu empresa, conocerte mejor, entenderte mejor, ¿no? Y con eso te podemos dar un producto mucho más especializado y mucho más personalizado para lo que tú necesitas. A lo mejor tú no necesitas un crédito a 36 meses, tú necesitas una línea de factoraje para este cliente en particular que te paga 120 días y que es tu cliente más importante. A lo mejor tú no necesitas un arrendamiento, necesitas un crédito simple, ¿no? A 6, a 9 meses para adquirir cierto activo fijo, para invertir en cierto producto o en cierto servicio. Justo ahí es donde nosotros ayudamos a las Y que empresas. justo esto a ustedes les permite pues que la tasa de interés sea totalmente más competitiva que así tú sacas un crédito a plazo fijo, ¿no? No, claro, y aparte capitaliza, ¿no? Pero piensa también un poquito de que yo he sido siempre muy vocal en decir que hay que dar acceso, hay que aumentar el acceso al crédito a las pymes, pero también tiene que ser crédito a buen precio, ¿no? A No, buen y bien costo. pensado, ¿no? Claro, porque de nada sirve decirle a una pyme, sí te presto, pero con 100 garantías y 90% anual de interés, ¿no? O sea, ¿cómo la pyme va a aguantar eso? ¿Cómo estás diciendo que estás ayudando a la pyme a crecer, a vender más, a que pueda consolidarse como empresa cuando tienes una tasa del 90% y un esquema que es muy agresivo, ¿no? Justo entender bien la empresa te permite generar esquemas bien personalizados, ¿no? Y entender, a ver, esta empresa, ¿qué necesita?
Ok, necesita anticipar una cuenta por cobrar con un cliente en particular, que es un cliente grande. Ok, ayudemos a la empresa en eso, resolvamos ese dolor. A lo mejor con una línea de crédito chica la vamos creciendo con el tiempo, la vamos adecuando conforme vayamos viendo que la empresa se va graduando, le vamos enseñando cómo funciona el crédito. Es mucho más inteligente optar por eso, que a lo mejor decir o no te presto o es un esquema que a lo mejor la pyme no puede cumplir, no tiene las garantías, no tiene el historial, la tasa también es una tasa onerosa, tampoco eso funciona, ¿no? Entonces, como empresas que nos dedicamos a ayudar a las empresas, tenemos que trabajar también en tener una propuesta bien competitiva, ¿no? Para las empresas y justo es algo que nosotros en Zeppelin hemos trabajado muchísimo, ¿no? De no nada más dar un buen servicio, la tecnología sí, pero también ser muy competitivos en el producto que estamos ofreciendo en términos de costo. Y ya un poquito para ir cerrando y para ir entrando a conclusiones, ¿hacia dónde ves la manera en la que hacemos pues, las entidades financieras, colocamos créditos para empresas? Sí, mira, yo creo que la tecnología ya cambió y va a seguir cambiando todo, ¿no? Y va a obligar a que todas las empresas nos adaptemos y seamos capaces de ser más eficientes y automatizar y poder ofrecer servicios a más empresas. Creo que la inteligencia artificial y todo esto que está surgiendo deberían ser habilitadores para que podamos analizar de mejor forma y a través de datos alternativos a las empresas, complementados a lo mejor con datos más tradicionales, y podamos prestarle a empresas que a lo mejor antes no les prestaríamos, ¿no? Correr simulaciones, escenarios, poder generar ciertos datos que nos permita decir, bueno, a ver, esta empresa, a lo mejor podemos darle una línea de crédito chica, que empiece a crecer, que empiece a darle uso, que se gradúe, que aprenda, y empezar a tener estos experimentos de graduación con empresas más pequeñas o empresas que a lo mejor tradicionalmente no acreditaríamos. Entonces yo creo que la tecnología va a permitir una mayor democratización de los servicios financieros, va a permitir también que accedan a menor costo las empresas, pero sobre todo creo que también va a obligarnos a nosotros como otorgadores de crédito, como entidades financieras, a ser mucho más eficientes. Y eso siempre va a ser en beneficio de las empresas, de los empresarios de nuestro país. Y aquí, bueno, es que a nosotros ya en la última parte de los podcasts nos gustan las preguntas un poco más arriesgadas, ¿no? Acá, ¿qué papel crees que juega la regulación para todo este tema, pues, de la colocación de créditos? Mira, la regulación siempre puede ser un habilitador o puede ser un freno, ¿no? Pero yo creo que en nuestro país, y lo platicábamos, somos una economía G20, hay más de 5 millones de empresas en nuestro país, la penetración del crédito es pequeña, tenemos una economía muy pujante, el viento de cola que traemos, ¿no? El empuje que traemos es tan grande que por más que a lo mejor la regulación no esté perfectamente adaptada, no sea la óptima, eso nos va a obligar a nosotros como otorgantes, como empresas que nos dedicamos al sector financiero, a buscar alternativas, ¿no? Y yo siempre soy creyente de que cuando uno se pone creativo y verdaderamente tiene claridad en el sentido de propósito y verdaderamente quiere ayudar a las empresas, las formas van a estar ahí, las palancas van a estar ahí. Y digo, creo que el gobierno, en lo que he escuchado del Plan México, de lo que han comentado varios interlocutores del gobierno, es apoyar a las pymes. Una de las grandes verticales es financiamiento a las pymes. Entonces yo creo que tienen todos los incentivos para que nosotros como entidades nos ayuden también a llegar a este objetivo. Entonces yo creo que la regulación va a ser un habilitador en los próximos años y debería también ser un incentivo para todas las empresas de aventarse también a ver alternativas en el mercado. Creo que hay buenas empresas y digo Zeppelin, una de ellas, que hemos tratado de ayudar a las empresas y creo que somos una muy buena alternativa para el que está buscando financiamiento y acceso a liquidez. Y acá ya diciéndolo sin miedo, ¿qué es lo más old school de lo que todavía padecemos en el sistema financiero mexicano? Incluyéndonos a todos, ¿eh? Mira, yo te diría que en el caso por ejemplo, de las empresas, que todavía, por ejemplo, tienes que ir a entregar los documentos en físico a la sucursal de banco, ¿no? O sea, cuando yo escucho empresarios que para abrir una cuenta de banco
que tienes que llevar los papeles en físico y tardan 2 semanas en dictaminarlos, en revisarlos. Digo, no lo puedo creer, ¿no? Creo que es terrible para el empresario, digo, y cualquier empresario no me dejará mentir de los que han tratado de abrir una cuenta de banco en una empresa. Híjole, es bien complicado, ¿no? Justo creo que eso es súper old school. Por ejemplo, todo el tema de documentación física, las firmas físicas, también creo que es súper old school y súper ineficiente, ¿no? Porque tienes que guardar el documento original en un archivero y luego se va la persona que lo guardaba y ya no sabes dónde está el documento. O sea, creo que el hecho de poder tener documentos digitales, una carpeta, es hasta ecológico, ¿no? O sea, es eficiente, ¿no? Oye, hasta duermes tranquilo, ¿no? Claro, claro, no hay de que se moja, de que se pierde, puedes tener copias de seguridad del documento, o sea, verdaderamente, creo que eso, o sea, el hecho de tener firmas físicas ya es algo como que, yo cuando la gente digo, oye, firma física es hasta más inseguro, ¿no? Que la Sí. firma electrónica. Y ya por último, ¿cuál ha sido el error financiero que tú como usuario, ya pues pasando de que seas country manager, etcétera, tú, que te tocó cometer, ya sea de chavo, Yo creo que cuando era más joven y todavía en la universidad, pues obviamente uno todavía no mide bien sus ingresos y sus gastos. Entonces me acuerdo ahí que a veces llegaba semanas que gastaba más de lo que me daban mis padres o de lo que ganaba en ese trabajo que tenía de medio tiempo y ya la última semana estaba muy apretado y era como, bueno, este fin de semana no puedo salir y me tenía que hacer ahí como el enfermo con mis amigos para ahorrarme la salida porque dije, no, ya gasté más del presupuesto y ya me acabé lo que me tocaba esta semana. Pero creo que eso es algo que se va arreglando con los años. A mí sí me tocaba ser el que con 70 varos se rifaba toda la salida. No, pues era el que yo siempre tenía el amigo que invitaba, entonces Sí, era el que me salvaba, me decía yo picho, le decía perfecto. siempre se agradece ese Claro, amigo, ¿no? y más cuando estás como En estudiante, las últimas. siempre se agradece. Pues Alejandro, un gusto haberte tenido acá. Pues ya pronto nos volveremos a ver, ¿no? No, gracias por la invitación y obviamente invitar a todos ahí a que se den la oportunidad de conocernos. Somos una alternativa para las pequeñas y medianas empresas y les ayudamos a manejar sus necesidades de capital de trabajo y liquidez. Totalmente.